El hambre no es solo la ausencia de. La comida es el borrador lento de la identidad. De voluntad de desafío a la memoria misma. Esta no es la historia de un campo de batalla. O una corona arrebatada en una ráfaga de violencia. Esta es la historia de una lenta muerte, una ejecución real llevada a cabo en silenciar a un niño nacido en un mundo inimaginable. Privilegio reducido a huesos bajo seda. Sábanas no por la espada, no por el veneno. Pero por su propia línea de sangre. Su nombre era Alexei Petrovich, heredero del más hombre poderoso en Europa del Este, Pedro el gran zar de toda Rusia. Pero el poder no. No aislar la sangre real no es un escudo. Cuando fluye por venas que ofenden. El trono y la mujer que lo dio a luz. La única figura que debería haber protegido. Él, de la voluntad de hierro de un imperio que ella puede haber ayudado a llevarlo a la tumba. Esta es la historia real de un príncipe que fue amado solo como un símbolo usado por su madre, temida por su padre y finalmente murió de hambre hasta su silencio. Los satisfizo a ambos. Un niño se convirtió en una historia de advertencia, una muerte tan prolongada, tan psicológicamente preciso que el moderno. Los observadores lo llamarían tortura y, sin embargo, durante siglos los registros oficiales se refirió a ello únicamente como un fallo nervioso. Pero la historia miente y por eso debemos despojarla. Desnuda capa por capa hasta que la verdad sea expuestas como costillas debajo de cuerpos desnutridos. Piel. Esto no es simplemente la muerte de una muchacho, es la desintegración de la humanidad. En una jaula dorada antes de la hambruna. Ante las acusaciones ante él. Interrogatorios que lo dejaron destrozado. Y delirando en el suelo de una prisión allí. No fue un matrimonio de amor ni siquiera uno de paz, sino un matrimonio forjado en deber, en la tradición y en el temor a cambiar a Peter Alexeyevich Romanov, mejor conocido en la historia como Pedro el Grande. No nació tirano, se convirtió en uno a través de batalla, a través de la revolución, a través de la búsqueda desesperada de progreso en una tierra todavía medio ahogado en la Edad Media. Superstición. La Rusia de finales del siglo XVII era una región fracturada. Imperio vasto, hermoso y profundamente temeroso. Del mundo moderno Pedro estaba decidido. Para arrancarlo hacia adelante, para arrastrarlo pateándolo y sangrando en la ilustración occidental. Vestir ciencia occidental, poder occidental, pero primero necesitaba una esposa y entonces Eudoxia. Lucina fue elegida mujer noble. Todo tranquilo y tradicional. Peter quería que Rusia dejara de ser su. El matrimonio fue arreglado por su madre, quien esperaba que los devotos ortodoxos de Eudoxia, la piedad y los valores conservadores serían ancla Pedro en los viejos ideales moscovitas. Más bien, profundizó su resentimiento. Me casé con ella, dijo Peter una vez, pero yo no. No la amaba, lo suyo no era una asociación, fue una colisión. Ella desaprobó sus reformas, las despreció. Su sumisión a las viejas costumbres cuando él se afeitó la barba, un acto simbólico de su. La ruptura con la ortodoxia rusa fue Eudoxia. Le horrorizó que no fuera progreso. Fue una blasfemia aún de esta amarga unión. Nació un niño. Alexei Petrovich vino al mundo en 1690, al imperio que él fue un faro de continuidad, un futuro zar. Para Peter era un problema desde el principio. Momento en que un niño lloró demasiado por primera vez. Como su madre, delicada e introvertida. De voz suave, prefería los libros a los ejercicios. Teología a la guerra. Su presencia le recordó a Pedro que la antigua Rusia era todavía dentro de su propia sangre y hacia Eudoxia. El niño era más que un hijo, era un herramienta, un rehén, un recipiente para la venganza. Cuando la frustración de Peter con su esposa llegó a su punto álgido. Además, la exilió a un convento no por su seguridad sino borrarla, y aún así dentro de su prisión monástica, Eudoxia todavía llega a su hijo a través de cartas. A través de enviados, a través del suave pero
Un susurro persistente de lealtad hacia él. Pasado mientras Peter construía barcos de guerra. En el oeste, Eudoxia estaba preparando a Alexei para resistirse. Le enseñó a desconfiar de las ideas del padre de reverenciar a la Iglesia. Pedro ve la reforma extranjera como un pecado. No era atención materna, era ideológica. El sabotaje a la casa de Pedro se convirtió en una guerra. Zona sus armas, no espadas sino lealtad. El resentimiento y el miedo hicieron que Alexei creciera en dos direcciones, una mano arrastrándolo hacia el brutal futuro de su padre. Imaginé al otro aferrándose a la más allá de que su madre se negó a dejarlo ir. Imagínese el costo psicológico que esto tiene. Niño criado para reverenciar al hombre al que temía. Y desafiar al hombre que un día sería. Se esperaba que amara a su padre incluso cuando ese padre públicamente humilló a su madre, se esperaba que lo hiciera. Reverenciar un trono que un día puede matarlo. Y a medida que Pedro expandía el imperio ruso, con fuego y hierro, Alexei se convirtió en el lento mecha encendida que podría desenredarlo todo. Él entró al mundo no en silencio sino en un trueno ceremonial el 28 de marzo de 1690. La corte rusa estalló en celebraciones. Un heredero varón había llegado, campanas de la iglesia. Los nobles saludaron a los dignatarios extranjeros. Envió regalos en terciopelo dorado y raros. Especias. Alexei Petrovich Román había sido. Nació, pero detrás de los pasillos ornamentados y derechos sagrados ya existían. La fractura que forma Pedro el Grande debería. Han acogido al niño con alegría. No, su reacción fue fría y vigilada. Él tenía apenas 18 años y ya estaba en guerra. Según la tradición, para él el niño era un recordatorio de todo lo que estaba intentando destruir. Alexei había nacido de una esposa llamada Peter. No. Ya no se desea levantarse bajo él. Influencia de una cultura que Peter quería muerta. El cuerpo del niño pudo haber sido del nuevo mundo, pero su mente, su alma estaba siendo moldeado por lo viejo y Peter lo vio como. Con el paso de los años se observó a Alexei. Sé estudioso, gentil y obediente, admirable. Rasgos en un monje quizás, pero no en un futuro gobernante de un imperio que sería. Se extienden desde el mar Báltico hasta el estrecho de Bering. Peor aún, tenía un nerviosismo. Disposición que un embajador lo describió. Tan melancólico y fácilmente intimidado, lloró. Bajo presión evitó la confrontación. Se estremeció cuando su padre entró. Peter hubiera querido un heredero en lugar de él. Creía que le habían dado una responsabilidad. Desde temprana edad Alexei comprendió su posición, para la que no fue criado como niño. Fue criado para ser un instrumento para la iglesia que él representaba, continuidad para la nobleza. Tenía la oportunidad de revertir la occidentalización de Peter y para Eudoxia. Su madre era un recordatorio viviente de que, aunque Peter una vez la necesitó, confinado en un convento, Eudoxia mantuvo correspondencia con boyers de la vieja guardia. Aristócratas que todavía anhelaban la Rusia de barbas de incienso de autoridad patriarcal. Visitaron él. El príncipe le susurró al oído y le enseñó. Le dijo que la modernización de su padre era un crimen contra Dios, y en ese silencio el adoctrinamiento de Alexei no estaba siendo preparado para la corona, que estaba siendo preparado para deshacer todo lo que Peter había hecho. Peter siempre estaba paranoico y se dio cuenta de que ordenó al niño estudiar militar. Estrategia lo obligó a asistir a público azotes para endurecer su corazón. Golpeó a él por ser demasiado blando. Una vez lo hizo. Alexei presencia como un hombre es empalado vivo para enseñarle lo que es el desafío. Razas. Alexei no se volvió cruel él. Peter se aterrorizó y comenzó a ver una futuro oscuro, que en el momento en que murió la obra de su vida se desentrañaría por su propio hijo, y empezó a hablar de desheredarlo en el tribunal delante de los visitantes extranjeros. Llamaban a Alexei un monje
No es un monarca, le dijo a un embajador. Este niño enterrará a Rusia en atraso. Imagínese escuchar esas palabras a los 12 años. El palacio se convirtió una etapa de amenazas sutiles y públicas. La vergüenza que Pedro alentó a los cortesanos. Para burlarse de su hijo incluso tenía guardias. Informe sobre las conversaciones privadas de Alexis. Cuando Alexis tenía 17 años ya había aprendido una verdad crucial en la corte de Pedro. El gran amor era la obediencia condicional. No era suficiente, tenías que convertirte en lo que el zar quería o te destruiría. Y así, cuando Alexis se acercaba a la edad adulta, tomó una decisión que no era la de una rebelión abierta, pero algo mucho más peligroso que él. Eligió sobrevivir escondiéndose, jugó él. El papel sonrió al ser ordenado, pero detrás de él los ojos estaban aterrorizados porque la corona que llevaba, destinado a heredar, estaba empezando a parece menos un honor y más una soga. Mientras Pedro el Grande tallaba los canales, construyeron buques de guerra y reescribieron él leyes del gobierno ruso. Su exiliado, su esposa, Eudoxia Lucina, vivía tras una piedra. Muros, pero el exilio no es lo mismo que la ausencia, y el silencio no es lo mismo que se rinde desde su celda del convento. Eudoxia susurró a través del imperio que ella permaneció en estrecha comunicación con los boyers, obispos y hombres leales tradicionalistas, y mujeres que despreciaban las reformas de Pedro. Y se aferró a la creencia de que la Santa Rusia había sido profanado por la corrupción europea. A sus ojos, Eudoxia no era un descartado esposa, era una mártir de la tradición, y su hijo Alexis era la última esperanza para él. Vieja orden para levantarse de nuevo, levántalo como tu propia, según se informa, le dijo a un hombre de confianza. El obispo lo educó para que temiera a Dios, no extranjeros, y así se hizo desde una a temprana edad. A Alexis le enseñaron que el padre era peligroso porque Peter. Las reformas no eran progreso, eran herejía, de que Occidente era decadente, que el deber no residía en la innovación sino en preservación. Y quien susurró estas cosas, no solo la Iglesia, no solo la Boyers, su madre, mientras Pedro gobernaba desde Eudoxia de San Petersburgo se aseguró de que el mundo fue formado a su imagen y semejanza. Envíale notas escritas con delicadeza. Guión plagado de advertencias espirituales. Y veneno sutil. Ten cuidado con quien confía en que los caminos de tu padre no son los mismos caminos de los santos. Ella nunca directamente incitó a la rebelión, pero no tuvo que hacerlo. Ella se convirtió en la víctima, y Peter, el opresor, al hacerlo se aseguró que la lealtad de Alex estaba dividida no solo entre dos personas, pero entre dos realidades, una en la que era un príncipe. Se espera que obedezca a un zar moderno, el otro en el que era un vaso sagrado para la salvación de Rusia. Es amar a su padre. Significaba traicionar el sufrimiento de su madre. Amar a su madre significaba rechazarla. Futuro y este psicológico. La crucifixión fue deliberada, la Eudoxia no lo hizo. Podría envenenar el cuerpo político, pero incluso Pedro, brutal como lo entendió él, óptica del filicidio, dudó en firmar. La orden de ejecución no la necesitaba. Colgando no quería una escena, lo que quería era algo más lento. Negable, más final, que no atacaría. El golpe mismo lo mataría de hambre. El niño, hasta que su cuerpo hizo lo que el zar no podía admitirlo. En voz alta se escuchó la voz de la fortaleza de Pedro y Pablo. Nunca fue construido para la comodidad, no fue el palacio no era una célula, era una máquina. Diseñado no para confinar el cuerpo sino para romper la mente. Cuando Alexei Petrovich estaba, lo llevaron allí encadenado, no lo pusieron en una gran cámara o tratada con él. Dignidad de un prisionero real que era. Desnudaron, examinaron y encerraron en casi total. Los guardias de la oscuridad se rotaban con frecuencia.
Para evitar la simpatía, se apagaron las antorchas. Las comidas eran irregulares y el sueño era negado deliberadamente en los registros de su confinamiento. No tiene dramatismo. No se escapa ningún secreto, visitantes solo lentos. Desentrañar esto no era un hombre a punto de ser ejecutado, esto era un símbolo de ser. Los interrogadores de Alexis borrados no fueron funcionarios al azar, eran de Pedro. Los asesores más confiables son hombres como Fodori. Gujinski seleccionó personalmente para su lealtad, y su falta de sentimientos los hacen. No buscaban claridad, no lo hacían buscando justicia, ellos estaban allí para hacer una narrativa. Alexis se pegaba durante horas cada día, llevado ante ellos para interrogarlo sobre su correspondencia con Austria, su conversaciones con Boiller sobre su infancia, enseñanzas, la influencia de su madre. Cada respuesta fue examinada en busca de debilidades. La vacilación se utiliza como prueba de culpabilidad, pero Peter quería más que negaciones. Confesión que quería traicionar firmada en sangre, por lo que intensificaron los tornillos de pulgar. Collares de hierro, tenazas calentadas, era todo realizado bajo pretexto legal mejorado. Interrogatorio lo llamaron, pero fue. Los testigos de la tortura dirían más tarde que los gritos de Alexis eran tan desgarradores que resonó en la piedra y sobresaltó a la. Los cuervos de la fortaleza huyeron, rogó. No soy para la libertad sino para la muerte. En condiciones de vivir, le susurró al parecer. Un carcelero, que se haga la voluntad de mi padre. Finalmente, rompió a confesar. Dictado por sus interrogadores, Alexis admitió todo lo que tenía. Conspiró con potencias extranjeras para que odiaba tanto a su padre que habría deshizo las reformas si alguna vez usó él. Corona era un guión escrito no por verdad pero por trauma. Peter quedó satisfecho. Y aún así todavía dudaba que no podía simplemente hacer que ejecuten a su hijo, no. Públicamente eso dañaría la corona. Invita susurros de locura e invita compasión por el mismo niño al que Peter había llegado. Odio, por lo que retiró la orden de ejecución. Y lo reemplazó con algo peor. La celda de Alexis se volvió más tranquila una vez que las comidas. Lo escaso se volvió aún más infrecuente. Las heridas quedaron sin tratar debido a su consumo de alcohol. Agua limitada, no le dijeron cuándo él moriría, solo porque lo haría, y así lo haría. Esperó con dolor en silencio en una jaula de el hambre que había creado el padre que tenía. Una vez llamado papá hambre, es un proceso lento. El asesino comienza adormeciendo las extremidades. Entonces los calambres estomacales se retuercen como cuchillos, luego vienen las alucinaciones. Visiones de comida al aire libre, de perdón, y finalmente el cuerpo gira sobre sí mismo, consumiendo lo poco que queda. A finales de junio de 1718, Alexis estaba esquelético, ya no podía mantenerse en pie sin ayuda. Su piel, que una vez estaba pálida, se había vuelto más áspera. Respiración superficial. Irregular, pero Peter esperó todavía él. No quería un momento dramático, quería una desaparición lenta, una muerte que podría ser negado si es necesario, y el 26 de junio llegó el momento en que Alexis se desplomó en su celda, echando espuma por la boca, temblando entonces. Cayendo en coma, murió horas después. Sin sacerdote, sin familia y sin dignidad solamente. Los guardias solo silencian la voluntad del zar. Cumplido sin una sola gota de realeza. La sangre derramó oficialmente la palabra. La inanición a menudo evoca imágenes de hambruna, de escasez, de despensas vacías y marchito. Cultivos. ¿Pero qué pasó con Alexis? Petrovic no fue un accidente de suministro. Fue un acto de poder, una sentencia dictada abajo sin juez, un castigo también. Es vergonzoso nombrarlo, y por eso lo hicieron invisible. No hubo decreto formal. Que Alexis se muera de hambre sin ningún oficial documento que describe el régimen de abandono por hambre en este
El contexto no fue un evento, fue un método. Cuando Pedro ascendió a la ejecución, el destino de Alexis ya estaba sellado. Estaba demasiado roto para luchar, demasiado débil para rebelde y demasiado destacado para ser liberado. Pedro dejó que la naturaleza terminara lo que la tortura había hecho. Comenzó Alexis fue colocado en una celda sin luz adecuada, calor o cama para su comida. Fue racionado y luego reducido en los primeros 3 comidas al día, luego 2, luego 1, luego ninguna. Pero esto no fue una negación completa de sustento que habría hecho que él causa de muerte demasiado obvia en cambio. Se ordenó a los guardias que proporcionaran suficiente sobrevivir pero nunca lo suficiente para recuperarse. Caldo aguado, pan mohoso, carne podrida no. Fruta fresca sin medicina, una dieta no. Destinado a nutrir pero a degradar en las últimas semanas de su vida Alexis. El cuerpo empezó a consumirse sus músculos. Se encogió debilitando sus extremidades, sus ojos se hundieron. En cuencas huecas creció su aliento. Superficialmente trabajó su piel ya magullada. Por las palizas se puso pálido y encrespado. Los testigos lo describieron como más cadáver. Más que hombre, tuvo que ser llevado a interrogatorios, sus pies incapaces de soportar el peso de sus huesos. Él vomitó sangre y defecó sin control en un momento dado. Según se informa, le rogó a un guardia que lo asfixiara con una almohada. El príncipe que una vez había cenado en él los brillantes salones del Kremlin ahora se aferró a las migajas como un perro callejero y aún así el zar no le hizo nada a Pedro. Era el resultado perfecto que habría. No hay juicio público, no hay martirio, no. Espectáculo, solo un final lento y tranquilo para un problema que una vez llevó su nombre. Y cuando Alexis finalmente murió el 26 de junio 1718, el informe oficial era vago. Fiebre nerviosa provocada por el agotamiento. Y debilidad no se mencionó. Tortura, no se menciona la privación, no. Reconocimiento de las semanas de el hambre, incluso en la muerte Alexis estaba. Negó la verdad, su cuerpo fue enterrado rápidamente sin fanfarrias ni grandes funerales. No hubo luto público ni procesión. Simplemente dejó de ser. Lo que siguió fue un purga deliberada de la memoria. Sus retratos fueron eliminados de los muros del palacio, su nombre fue borrado de los registros de sucesión. Los tutores fueron reasignados o exiliados y la madre Eudoxia permaneció inquietantemente silenciosa. Algunos dicen que lloró, otros dicen que sonrió. Pero lo que es cierto es que ella dijo nada públicamente, ninguna carta de duelo, ninguna declaración de protesta por el niño que ella tenía. Una vez tratada como su arma, su esperanza había. Murió como príncipe solo de nombre y su título. No pudo protegerlo, su linaje pudo. No lo salvé a él ni a las 2 personas que lo creó, al final ambos habían ayudado. Destruirlo.